Ya, iniciamos, ya son las 5:10. Gracias a todos por darse un tiempo para poder escuchar la charla. Yo sé que es un poco complicado hacerlo en primeras horas del día. Lamentablemente tenemos bastante diferencia horaria y eso hace que no la pueda hacer tan tarde acá. Y sé que también hay feriados en Perú, entonces gracias por darse un tiempo para poder estar aquí. Mi idea es presentarles los resultados preliminares que tengo del trabajo que estamos desarrollando, que es parte del doctorado. Esta presentación se hizo también en el Congreso del IVA, el Congreso de Osos, hace unas semanas, y mi idea es poder replicarlo en general para la comunidad de osos andinos y al final invitarlos a poder participar a una encuesta con respecto a esta temática de conflictos humanos. Así que vamos a empezar. Igual la presentación está siendo grabada para las personas que no han podido estar presentes en este momento, ¿no? Y ya iniciamos. Bueno, como les comentaba, este trabajo es, digamos, el primer capítulo de mi tesis de doctorado. Estoy haciendo el doctorado en Reading, en Inglaterra, y el tema principal del trabajo son los conflictos. Entonces, el primer paso que hemos hecho es trabajar el estado de conocimiento. Esto lo hemos desarrollado conjuntamente con Rubén Bernardo y Manuela González, ¿no? Quienes son mis asesores del trabajo. Entonces, nosotros sabemos que el tema de oso andino y la conservación de la especie en general incluyen siempre prácticas de coexistencia con la gente, ¿no? Para que haya una mejor convivencia entre ambas partes. Y estos trabajos, ejercicios, actividades de coexistencia con la gente son bien necesarios, sobre todo en lugares donde hay interacciones negativas. Por lo general, donde el oso tiene interacción con el ganado vacuno o el oso ingresa a los cultivos y eso ocasiona un daño y un problema hacia la gente. ¿Por qué es interesante? Porque es importante ver este aspecto también, el tema de los conflictos, el tema de interacciones negativas del oso hacia las personas. Porque al final, cuando hay estos problemas de conflictos, de interacciones negativas, esto crea una percepción hacia el oso andino, ¿no? Una percepción real o una percepción, digamos, supuesta, ¿no? Hacia la especie. Y esto puede desencadenar a ciertas acciones hacia ellas. Una de estas es la cacería ilegal. Nosotros solemos escuchar a veces cuando vamos a campo reportes de daños o también escuchamos reportes digamos, de cacería ilegal. Y entre nosotros a veces discutimos esto, pero no sabemos exactamente cuán importante es esto o cuánto esto impacta en la conservación de la especie a nivel nacional, digamos, o de toda la región. Y eso es algo importante para tener en cuenta porque es una de las amenazas más importantes que tiene la especie. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es conocer esto, ¿no? ¿Cuál es el estado de conocimiento de los conflictos humanos o andinos? Conflictos en diferente nivel, ¿no? Desde conflictos de que el oso va y come algunos cultivos y no le gusta a la gente, o tiene algún evento esporádico de daño o de ataque hacia un ganado, hasta conflictos a un nivel mucho más extremo, ¿no? Donde la gente no quiere saber nada de ONGs o no quiere saber nada de la forma de solucionar este problema. Con los diferentes tipos de niveles, lo primero que queríamos saber es qué sabemos y qué es lo que hay. Y esto teniendo en cuenta un contexto que sucede por lo general en el rango de distribución de los andinos, ¿no? En algunos casos más o menos, pero es lo que se suele dar. Primero que tenemos que los registros oficiales, registros del Estado, en cualquiera de esas instituciones, son registros muy limitados si es que los hay. Y algunas instituciones no trabajan estos registros de eventos de daños, por ejemplo, o si los hacen, la accesibilidad es muy limitada para poder tener en cuenta o para poder estudiarlo. Nosotros no tenemos, digamos, la suerte, entre comillas, de que, como en otros países donde hay oso pardo o oso gris, hay una base de datos, ¿no? Y tú puedes pedirla y puedes hacer algunos análisis con eso. Nosotros tenemos que partir desde cero con esa información. Y esto es porque también en parte muchos eventos de daño, muchos eventos de conflicto no son reportados. No es lo mismo, ¿no? Lo que nosotros vemos o lo que nosotros escuchamos en campo es una parte de lo que sucede en la realidad. Y este motivo por el cual reclamar o no un daño o quejarse con respecto a los andinos tiene diferentes motivaciones.
Una de ellas, lo que consideramos que es una de las más principales o más fuertes, es que no hay un sistema oficial de compensación económica. Entonces, si la gente no va a recibir algo por quejarse, o un apoyo económico en este caso directamente, es muy difícil que lo vayan a hacer y que inviertan tiempo y dinero para ir hasta un lugar a hacer un reclamo o una queja, ¿no? Otro también es la limitada accesibilidad donde suceden estos reportes de daño, estos reportes de conflicto. Son muchas veces en zonas muy lejanas y tienes que invertir bastante tiempo u horas para llegar hasta el lugar, cuando es el caso de ganado bovino, y también requieres llegar al momento oportuno, ¿no? Ser llegar lo más próximo posible al momento que te lo han reportado. Entonces, esa logística también limita bastante el registro de los reportes. Y también los permisos de investigación, tanto del gobierno como también de las comunidades, ¿no? O de la persona afectada. Porque si quieres manipular al animal, si quieres ver al animal muerto, tienes que tener permiso. Si quieres ingresar a una parcela de maíz, por ejemplo, para hacer contabilidad, debes tener un permiso. Y eso también no es fácil de obtenerlo. Así es que el primer objetivo del trabajo es sintetizar el estado actual del conocimiento con respecto a los conflictos, a los daños de oso, examinando la literatura como un primer paso. O sea, ¿qué nos dice la literatura con respecto a este tema? La primera aproximación que hicimos primero fue una revisión sistemática de todo lo que podíamos encontrar con respecto a reportes de daño hacia actividades económicas. Reportes de daño mucho más claro en el caso de ganado, y reportes de daño en cultivos, pero también reportes de interacción, donde la gente no necesariamente digamos, daña o considera a la gente que es un daño, pero está ingresando a los cultivos de maíz y lo reporta como una interacción. Lo que hicimos primero fue realizar la búsqueda de todo tipo de documentos que tuviera reportes de daño de 1980 hasta la actualidad, hasta los primeros meses de 2024. Para eso utilizamos algunas palabras en inglés, en español, y buscamos que estas palabras claves estuvieran en el título o en el resumen. Para esto utilizamos buscadores de base de datos, las que son las comunes, digamos, para artículos científicos como Web of Science, Scopus, pero ampliamos esta búsqueda también a Google Scholar, que te amplía mucho más la búsqueda de tipos de documentos. En la red de Martos también buscamos ahí el IVA News, ¿no? Que son boletines de la Asociación de Osos. Y también buscamos los planes de conservación, con algunas palabras claves, también en inglés y en español, para saber qué es lo que decía con respecto a los conflictos. Colectamos bastantes reportes, bastantes documentos en sí, y al momento de filtrarlos, vimos que teníamos en general, unos 90 documentos para analizar. 90 documentos que daban reportes de daño con respecto a oso andino, de diferente nivel de descripción o calidad de descripción, pero daban algún reporte de daño de oso andino. Y planes de conservación encontramos 20. Al extraer la data, lo que hicimos en el caso de los reportes de daño fue sacar información con respecto al documento en sí, sacar información con la localización del reporte. En este caso también incluimos la identificación de las unidades políticas, como en el caso de Perú, distritos, o en el caso de Ecuador, parroquias. eh, y también colectamos información con respecto a la descripción del evento. Para el caso de los planes de conservación, identificamos el conflicto, si era identificado dentro del plan como, el conflicto como una amenaza para la especie y qué acciones de mitigación ellos proponían. Así es que nosotros identificamos primero que los reportes de daño de oso andino vienen en referencias bien heterogéneas y están asociadas principalmente a literatura gris y a literatura en español. Si vemos la clasificación de los tipos de documentos que mencionan los reportes de conflicto, vemos que gran parte o un bloque bien importante son las tesis, sobre todo las tesis de grado. De ahí tenemos artículos científicos y reportes técnicos. Y en menor cantidad ya algunos libretas, algunos libros o algunas notas, ¿no? Esto con respecto a reportes de daños, ¿no? Reportes de conflicto. Si lo vemos esto en el mapa, vemos que los que han producido, digamos, más información en sus países son los países que están en la distribución más central de la especie, ¿no? De Sudamérica. Es decir, en Perú, en Ecuador y parte de Colombia, ¿no? Y los más extremos, Venezuela y Bolivia, son los que tienen menos publicaciones. Y acá también vemos la distribución de lo que son documentos peer review, ¿no? Artículos, notas científicas, los proceedings también, por ejemplo, y los IVA News, y los que son literatura gris, tesis, reportes técnicos, libros. Y hay bastante diferencia también entre ambos.
También vimos que los reportes de año no provienen exclusivamente de estudios de conflicto, por ejemplo. Si clasificamos los tipos de referencias, vemos que sí, una parte de referencias de trabajos tienen como enfoque conocer el conflicto en el lugar, identificar daños, sobre todo describirlos, pero hay un bloque también que se encarga de trabajar conflictos con vida silvestre, donde incluyen oso, y sobre todo hay un bloque mucho más grande de estudios generales de la especie. Por ejemplo, conocer el estado de conservación de la especie en un lugar donde colectan todo lo que pueden con respecto a aspectos ecológicos y también entrevistan a la gente y ahí obtienen información de reportes de daño. Si nos enfocamos solo en en los estudios de conflicto humano-oso, o sea, que tienen dentro de su resumen de su título conflicto humano-oso, vemos que estos empezaron en los 90 como artículos y nota. Estos estudios son básicamente los que se iniciaron en Venezuela con Goldstein. Y de ahí está ido incrementando con el tiempo, ¿no? Las tesis empezaron en el 99-98, ya a hacer descripciones también, ¿no? De los eventos de daño, sobre todo al ganado vacuno. Y también estos están incrementándose, como también los otros tipos de documentos. Y esta tendencia del incremento es algo que se está dando en general con los estudios de oso andino. En general, comparado con lo que había hace 20 años, digamos, o hace 15, los estudios están, hay más estudios de oso andino en sus diferentes tipos, ¿no? También sabemos que los estudios de conflicto se enfocan más en el daño al ganado, los reportes de conflicto. Si, por ejemplo, hay un estudio en el cual se han enfocado en conocer el daño al ganado, la mayoría de ellos va a reportar ataque a bovino, si es que lo clasifican, ¿no? Si ven estudios del daño al cultivo, la mayoría va a reportar o va a enfocarse al estudio al maíz, a conocer el daño al maíz. Aquí suelen para comentar que hay un estudio o un único caso en el cual se estudia el daño a la banana, al plátano, que es en Colombia. Pero el resto, cuando quiere ver daños a cultivos o monitorearlo o conocer sobre cultivos en general, es maíz. Si esto lo vemos a nivel de países, vemos que sí, la mayoría de los países tienen un enfoque mayor hacia el tema de ganados o al tema de ambos, ¿no? Colectar en general qué tipo de daños hay, sea cultivos o ganado. También sabemos que el método más utilizado para poder colectar estos reportes de conflictos, reportes de daños, son las entrevistas. Esto ocupa más del 50% de la forma de colectar información. En entrevistas o encuestas. De ahí se suma la entrevista más una inspección, o sea, ver la parcela dañada o ver el animal muerto o atacado. Esto suma un 20%. O ver la entrevista más un reporte, que es una fuente secundaria, digamos, un 8%. O si mezclan los tres tipos de colecta de información, llega a un 3%. Estudios que solo ven inspección, solo van a ver la inspección del daño, son un 4%. Y eso hay que tomar en cuenta porque en base a entrevistas, en base a encuestas, es muy difícil, muy difícil que uno pueda distinguir si es un evento real o es un evento supuesto, sea, de poder confirmar si había una participación o no del oso en el daño. También sabemos que la mayoría de los reportes carecen de información de data espacial. Pudimos identificar unos 613 localidades en 123 unidades políticas en los 5 países. Y estas unidades políticas no tienen, en verdad, que tienen reporte de conflicto, son muy bajas dentro de todo el rango de distribución de la especie. Si ustedes ven acá la tabla, por ejemplo, Colombia y Perú tienen un 12 a 13% del rango de distribución del oso andino, donde hay algún reporte de daño. Y esto lo vemos en el mapa, tenemos esto de acá. El área amarilla es la distribución de oso andino máxima que hemos identificado nosotros para el estudio. Y tenemos los puntos rojos que son lo que está en las referencias literarias. Si ustedes ven, estos puntos rojos son muy segregados hacia ciertas localidades, ¿no? En el caso de Perú, muy hacia el sur, en Bolivia hay un solo punto, en Ecuador al norte y así, en varios lugares. Si identificamos las unidades políticas, ganamos mucho más información espacial. Por ejemplo, ya tenemos más información del norte del Perú y entre otras. Pero igual siguen habiendo vacíos. Por ejemplo, el sur de Ecuador. No hay nada de información de la referencia literaria que te diga hay reportes de conflicto. No sean supuestos o reales, no hay información. Al o noreste también de Colombia o noroeste de Colombia y en Bolivia también hay bastante vacíos de información. Vimos también que la data colectada carece comúnmente de información detallada y es bien heterogénea como se muestra la información, que es algo que también ya lo está reportando Goldstein en su momento en el review del 2006. En el caso de daños a cultivos, pudimos identificar más o menos unos 250 reportes
De esos, solo el 30% fueron casos inspeccionados que pudieron ir a ver el daño, según lo que ellos mismos reportan en sus estudios. El 26% dan una contabilidad del daño, que varía bastante la forma como determinan el daño, y el 8% una estimación económica. En el caso de animales atacados, estimamos unos 3.000 animales, tomando en cuenta que un reporte que no tenía, digamos, cantidad de daño de animales dañados por oso, lo consideramos al menos uno. Entonces, haciendo esa suma, vimos que había alrededor de 3.000. De estos, solo 5% fueron inspeccionados y solo 10% dan una estimación económica. La estimación económica también varía un montón. Hay unos que dan estimación económica solo del animal muerto, otros dan gastos indirectos, como que lo que podía proveer de servicios o de bienes ese animal después, o el gasto extra de traer otro animal. O sea, varía bastante en la forma de cómo se estimaba el daño económico. Vimos también que la mayoría de los reportes de daños son de maíz y de bovino. O sea, cuando hacen una descripción, más se enfocan en estos dos tipos de daño, ¿no? En el caso de maíz, esto es un 78%, y en el caso de bovino, de vacas, son un 43%. Algo aquí a mencionar es que muchos, a veces cuando se hace trabajo de interacción ganado-oso, no se deja muy claro, no se deja claro en todo el documento qué tipo de ganado están registrando, qué tipo de ganado ha dañado, supuestamente dañado o atacado el oso andino. Y este es el caso de esta parte del estudio, ¿no? Tenemos alrededor del 50% que menciona cattle en inglés o menciona ganado, pero no dice qué. Y ahí se pierde bastante información. Vimos también que en los planes de conservación el conflicto esta interacción negativa, estos problemas con la gente, sí es una amenaza para la especie, un 72% de los planes de conservación. Las soluciones son generales, pero no se tiene más allá de información de si son evaluadas o monitoreadas, ¿no? Eso no está en los planes de conservación, pero tampoco encontramos documentos posteriores que nos pudieran dar luces sobre eso. En general, todos tienen planes de conservación, pero el que tiene mayor variedad y cantidad es Colombia, ¿no? Y las propuestas de mitigación varían bastante, ¿no? Desde reducir la vulnerabilidad de la actividad económica, investigar y monitorear los eventos de conflicto, establecer programas de compensación y otras más, ¿no? Algunas se repiten, algunas son más constantes que otras. Entonces, lo que hicimos es, tenemos esta base de datos que hemos podido elaborar, tiene información bien limitada. Vamos a ver qué más podemos hacer con esta base de datos. De este modo fue que utilizamos modelos estadísticos para tratar de conocer más. Una fue entender si hay factores que pueden influenciar la probabilidad del reporte del daño. Para esto utilizamos igual la distribución de oso andino, lo dividimos en píxeles de 10 por 10 kilómetros y colectamos información donde había reportes de conflicto, reportes de daño en este caso, del 2000 hacia adelante. Utilizamos algunos factores accesibles, por ejemplo, bueno, la altitud como la mayor aproximación que podríamos tener ahorita para tener una idea de la distribución de oso andino, porque ustedes saben que no hay un mapa de probabilidad de distribución de oso en toda la región, o sea, no como un solo bloque. Utilizamos también la densidad poblacional, la densidad de ganado, la cosecha de cultivos, estos que vienen de la FAO, a 10 kilómetros cada uno, el ingreso regional también del 2012 y el porcentaje de área protegida que había en cada uno de estos píxeles. Hicimos análisis con todos los datos y con los datos solo para ganado bovino y daño a maíz y tratamos de hacer algunas predicciones, ¿no? Esto para ver hasta dónde podríamos llegar con la data que tenemos. Entonces encontramos que hay cierto tipo de relación, mayormente una relación cuadrática entre las variables y la probabilidad de reporte del daño. Algo tomar en cuenta aquí es que debido a la información que tenemos, es muy difícil que tú puedas separar el reporte del daño o el reporte del conflicto con el reporte de la probabilidad o la probabilidad de reportar el daño. Son dos aspectos diferentes, pero están relacionados, ¿no? La probabilidad de reporte del conflicto depende de que hay un daño o no hay un daño en el lugar. Esto no ha sido posible poder separar por la información que tenemos. Entonces, las dos probabilidades están dentro de este modelo. Y aquí tenemos el modelo de conflictos, el modelo de bovino y el modelo de maíz. En general tienen la misma relación todas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la altitud. Las zonas de extrema altitud, muy altas o muy bajas, tienen poca probabilidad de reporte del daño de reporte de conflicto. Y esto puede deberse, por ejemplo, a que las zonas más extremas hay donde menos, digamos, individuos, supondríamos que hay menos individuos de oso, menos densidad de oso, entonces la interacción sería menos
Y eso haría que poca interacción, más probable que sea poco tipo de daño o poca probabilidad de daño y el reporte va a ser mucho menos, ¿no? Y así con diferentes tipos de variables económicas que tienen sentido en ciertos contextos, no quiere decir que esto se cumpla en todos los rangos de distribución, ¿no? Ustedes saben que es súper dinámico y cada uno tiene sus características, pero sí le encontramos un sentido a la relación de las variables con la probabilidad de reporte del daño, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de área protegida, el porcentaje de área protegida. A mayor área protegida, menor probabilidad del reporte del daño. Entonces, lo que hicimos después de esto es, bueno, está aceptable el modelo, vamos a ver si lo podemos plotear. Nosotros sabemos que en el caso del reporte de maíz, daño a maíz, la literatura nos abarcaba como un 2% de la distribución de uso andino. Ahora con este modelo tenemos ha incrementado esta área a un 35-36%. Y es este mapa que ustedes ven acá, ¿no? El color morado, el color más oscuro, son los lugares donde la literatura nos decía que había reporte de daño a maíz y digamos, el rosado, el fucsia, es donde el modelo está dando una idea. La idea de estos mapas no es decir, bueno, acá hay conflicto, acá hay reporte, simplemente es una idea, nos está dando una idea de dónde podríamos buscar más información, dónde podría haber más información. ¿Ya? Ese es el objetivo de los mapas. Por ejemplo, acá en el caso de maíz ya le da más información a Ecuador, ¿no? Y da más información en Bolivia también. Lo mismo hicimos con el ganado bovino. La literatura nos daba como un 7% de la distribución de oso con reportes de daño bovino y esto se incrementó en un 37% más o menos. Y es esta de acá, ¿no? Igual hay lugares que se llenan más de información como el sur de Ecuador, donde podríamos digamos, con más sustento ir a buscar más información en ese lugar. Pero en el caso de bovino, Venezuela, por ejemplo, casi no está registrado en base a este modelo y tampoco en Bolivia, hay muy poca información. En el caso de Venezuela es interesante porque empezaron ahí los estudios de bovino con mayor descripción, ¿no? Del daño a ganado en general, pero como en el documento no son tan explícitos en mostrar que era bovino, nosotros siguiendo nuestra regla y siendo lo más correcto posible con cómo estamos clasificando la información, no lo utilizamos. Entonces ahí no hay, digamos, reportes de la literatura, pero tampoco el modelo lo hace. Entonces eso nos da a entender de que las características o las variables ambientales que estamos utilizando para el modelo en Venezuela son diferentes a lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Y por eso se le hace difícil poder plotear ahí probabilidad de reporte a la zona, un reporte alto, una probabilidad de reporte alto. Entonces, en resumen, lo que sabemos del estado de conocimiento del conflicto humano-oso, los reportes de daño, es que la literatura es súper heterogénea, hay metodología, y la metodología principalmente es la encuesta y la entrevista. Y esto es súper entendible porque, como les decía, ir a inspeccionar un daño del animal muerto o del ganado muerto o de los cultivos requiere un permiso, y eso no es fácil y toma tiempo. Lo más, digamos, entre comillas, lo más fácil, lo más accesible, sobre todo uno siendo tal vez estudiante de pregrado o con pocos recursos, es hacer entrevistas, ¿no? Porque eso requiere unos días de visita en la comunidad y uno se retira. Y también tomar en cuenta que las entrevistas o las encuestas no necesariamente está desarrollada por agentes del Estado, ¿no? Hay, en caso de tesis de pregrado, son mucho más trabajos de independientes o ONGs que pueden tener apoyo del Estado, pero al final quien toma la decisión es la ONG, ¿no? De cómo desarrollar la metodología y todo eso. También vemos que los reportes de conflictos son por lo general incompletos, no dan información precisa o les falta el año a veces o les falta el tipo de daño que se ha hecho. Entonces, eso no permite en verdad tener un buen panorama de lo que está sucediendo. Pero en sí, más se reporta el daño al maíz y al ganado bovino. Los planes de conservación sí dan una solución o recomiendan soluciones o formas de trabajar, pero hasta ahora no hemos encontrado evidencias de que se esté avanzando en esto, ¿no? Sabemos que las instituciones evalúan los planes de conservación de oso andino, pero no es algo que esté muy accesible y es algo que necesitamos ver cómo acceder. Hay un estudio del 2015, por ejemplo, en Colombia, que sí evaluaron, ¿no? Un plan de conservación y le dan una cierta clasificación y todo, ¿no? Pero de ahí creo que no hemos podido encontrar más trabajo sobre eso, ¿no? Y eso vino más de forma independiente que del Estado mismo, ¿no? De evaluarse ellos mismos en el performance de su trabajo. Y que, bueno, hay algunas variables que sí están explicando en los reportes de conflicto que podríamos justificar en ciertas localidades, ¿no? Entonces, los próximos pasos que tenemos con respecto a esto es aumentar el conocimiento de los conflictos en base a una encuesta. Ahorita les explico eso. También lo que queremos y vemos súper necesario es poder implementar o proporcionar un protocolo de reportar el conflicto
para tener mejor calidad de reportes del tema de oso andino. Eso lo vamos a trabajar con algunos colegas y la idea es no hacer un paso por paso, porque eso ya hay guía y manuales, pero queremos dar las pautas o lo indispensable que se debería tomar en cuenta al momento de colectar y sobre todo al momento de publicar la información, para que no se pierda la información tan poquita que se recoge en campo, no se pierda esto en las publicaciones. Y algo también que estamos por trabajar es mejorar los análisis estadísticos, con los modelos estadísticos y el mapeo con data ya no publicada, ¿no? Con data mucho más precisa para tener mejores resultados en esta sección. Y bueno, con respecto a la encuesta, ya para terminar esta sección del trabajo, el primer capítulo del trabajo, lo que queremos hacer es complementar con información que nos puedan proveer los colegas dentro de la comunidad, digamos, de oso andino, ¿no? Esta encuesta toma alrededor de 15 minutos. La idea es colectar información no precisa de la información que tú puedes tener de eventos de conflicto. No estamos pidiendo eso, sino en general cómo tú ves el contexto, ¿no? Por un lado, caracterizar el trabajo de investigación, en qué lugar estás, ¿no? Cuánto tiempo estás en este lugar. La segunda es caracterizar el conflicto humano-oso y pues darnos una idea de lo que hay, del problema que hay, ¿no? O sea, en maíz, hay ganado en bovino, caprino, entre otras. ¿Qué esfuerzos está haciendo el gobierno o el Estado en ese lugar? ¿Ha habido o no ha habido esfuerzos, entre otros? Y la última es consultarles, ¿no? Si alguno tuviera información mucho más detallada, o sea, tiene coordenadas, tiene puntos, tiene reportes de daño a maíz, reporte de daño a ganado, o algún tipo de ganado, o algún tipo de cultivo que quisiera compartir, que ahí lo pongan en la encuesta para poder después comunicarnos con ellos y ver la forma de trabajar de forma colaborativa. Eh, Esa es la idea de la última sección, ¿no? Si es que hay alguien que quisiera participar en un trabajo mucho más detallado acá a futuro. Esa es la idea de la encuesta. Y bueno, solo para terminar con la presentación, los reportes de daños o como está en la literatura, en verdad nos limita bastante a comprender. Queríamos sacar tendencias, queríamos sacar patrones, pero no ha sido posible. Y también es un resultado, ¿no? Un resultado interesante. Pero sí vemos que hay un gran potencial para poder mejorar y necesitamos mejorar esta forma de colectar la información. Y también necesitamos ver o conocer más o adentrar más en lo que está en las políticas o planes de conservación con respecto a los conflictos, cómo están avanzando y cómo está progresando las ideas de mejora, ¿no? de la coexistencia en este lugar desde el enfoque del Estado. Es algo que nos está faltando ahorita. Y bueno, esa era la presentación que les quería, les quería dar. Si alguno tiene alguna consulta, alguna duda con respecto a la encuesta o en general al trabajo, podríamos conversar unos minutos. Sí, Robert. Lo voy a dejar aquí para que lo puedan ver. Ya. Sí, Robert. Hola Roxana, muchísimas gracias. Primero que nada, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bueno, perfecto. Nada más para un par de detalles que vimos justamente por lo que también uno de los capítulos de mi tesis tuvo que ver justamente con todo esto de interacciones negativas y estábamos buscando los reportes y estamos viendo que está en la literatura. Una cosa clara que nos dimos cuenta y tú lo estás notando acá, lo resaltas bastante, es que lo de ganado, no sé, llama a nosotros ganado, es un problema idiomático bastante fuerte porque para nuestra concepción, y ojo, lo hacemos incluso involuntariamente, ganado para nosotros generalmente es ganado bovino. Y, y, y eso sucede mucho, o sea, al menos a todos los que consulté a lo largo de distribución, no solamente en Venezuela, Colombia, sino también en Ecuador, Perú, en Bolivia, sí, la verdad no lo he consultado tanto. La gente le dice ganado al ganado bovino y ya cuando van a hablar de chivos y otras cosas, generalmente los llaman por su nombre. Entonces tenemos un ¿Se problema cortó? con eso. Y más aún cuando traducimos, pues lo traducimos a livestock y tenemos problemas porque Livestock, ¿no? livestock es cualquier cosa. En inglés livestock es cualquier cosa, en cambio nosotros estamos realmente hablando de cattle únicamente. Entonces eso es importante. Acá hay algo, o sea, de toda la información que nos dices, lo mismo que estamos hablando hace unos días, yo voy a
transferir la información, y es la pregunta, si nosotros podemos transferir la encuesta a otros, porque generalmente mis datos, y desde hace mucho tiempo, no son míos, son de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con quienes he trabajado, apoyado. Entonces voy a hacer la consulta de esto para ese tipo de información, a ver si yo puedo enviarla directamente o ellos pueden montarla, pero creo que sí, bastante información, porque hay mucha información no reportada, sobre todo levantada de encuestas. Eso solo sería. Ujú. Gracias, Robert. Sí, era un tema, el tema de ganado y de cattle, ¿no? Porque a veces tú das a entender que sí puede ser ganado, pero creo que es un punto que tenemos ahí que el de trabajar para los próximos meses, el de poder pedirles que tratemos de ser más explícito, porque claro, a veces algunas personas, o gran parte como tú dices, lo ve así, pero si otra persona que no está dentro de nuestro contexto lo quiere utilizar, lo pierde, ¿no? Pierde la información. Pero sí, por lo general se le puede decir ganado, ¿no? Cuando se traduce al inglés ya es otro tipo de público, entonces ahí también se hace mucho más la pérdida de información. Sí, la idea de la encuesta está enfocada a gente que trabaja con oso andino, o sea, a la cual la persona le tienes que, la idea es preguntarles qué has visto en la zona donde estudias, no necesariamente que estudie conflictos, pero que estudie el oso andino, qué has visto en tu zona y qué has visto que ha hecho el Estado o no en ese lugar. Entonces, tiene que tener cierto grado, digamos, de conocimiento o experiencia, más que todo, trabajando con la especie en ese lugar. Sí, si pudiera, por favor, darle algunas personas que ustedes consideran, sería genial. Si ustedes tienen información de reportes de conflicto y quisieran participar con su información en un trabajo mucho más detallado, que ya sería un siguiente capítulo, también, por favor, en la última parte de la encuesta ustedes pueden poner eso y yo me puedo contactar con ustedes después. ¿Hay algún más comentario o duda? Sí, Raz, no te escucho, Raz. De repente tienes tu micrófono apagado porque, ay, o te has equivocado. Y bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, un comentario? Ya, genial. Entonces está bien. Eh, entonces, como les comentaba, yo voy a guardar la presentación y la voy a mandar también para que puedan escucharla o otras personas también que consideren importante. Y por favor, si pudieran participar de la encuesta, lo queremos dejar por lo menos un mes y medio disponible. Sería de gran ayuda para tener mejor noción del trabajo o de lo que está sucediendo con respecto a los conflictos, ¿no? Eso sería todo. Entonces, bueno, no hay más consultas, más preguntas. Gracias a todos por hacer su tiempo para poder escuchar la charla y ya nos estaremos viendo en la próxima. Gracias, Doc. Adiós, adiós. Cuídense, vayan bien. Ujú. Chao, Roxana. Chao, chao, saludos a todos. Cuídense. Saludos. Saludos, Santiago, nos vemos. Una cosa, Roxana, que me estaba olvidando, perdón, Ah, ya no está bien, no se vayan. antes de Sí. que te vayas, sí. Eh, bueno, en encuesta también hay, tú sabes, ahora el tema del turismo es una nueva, una nueva variable dentro de las amenazas, ¿no es cierto? Y de la generación de conflictos. Entonces ahí seguramente Ujú. importante poder incluir ese tipo de información. Sí, eso es interesante, con lo que estábamos conversando hace unas semanas, ¿no? En el caso de Perú no hemos visto hasta ahorita un evento así de conflicto por turismo, pero sí hay como en muchos lugares ideas, ¿no? De poder trabajar el turismo como una herramienta de incrementar fondos en las comunidades, algo que muchos consideramos que es muy delicado, puede tener efectos secundarios no medibles. eh, pero podríamos verlo, ¿no? O sea, la idea es, algo que estábamos viendo es que
en este siguiente paso, poder trabajar en general todo tipo de interacciones y después tratar de clasificarlos, siguiendo ciertas pautas, ¿no? Lo más común es el tema de a daño a cultivos y a maíz, perdón, a ganado y a cultivos porque es lo más común y lo más recurrente, ¿no? Pero Ujú. si encontramos que hay interacciones por, digamos, de ataque hacia del oso hacia la gente, que tenga que ver con turismo, u otro tipo de daño, de interacción o conflicto, que no sea actividades económicas en sí, como el cultivo y animales, también lo podríamos ver, ¿no? Tal vez no como un modelo, porque nos faltaría data lo más probable, pero sí para una descripción de lo que está sucediendo y lo que en general en el contexto, ¿no? Eso podría ser también. Sí, buenísimo, buenísimo. Ahí, como recordarás, se está ahorita creando un equipo entre la IVA y el BSG para hacer un análisis de la situación en Ecuador, Ujú, ¿no? Y más que nada lo que se quiere sugerir desde las organizaciones hacia los estados es que esta actividad se la regule, se la norme, ¿no es cierto? Que la gente que esté alrededor se especialice, eh, en general, ¿no es cierto? Porque es algo que, como tú bien dices, o sea, en muchos lugares lo ven como una oportunidad, ¿no es cierto? Y es difícil poder, digamos, eliminar esta actividad, ¿no? Acá el Ecuador ya está establecida y entonces más bien estamos buscando cómo sacarle provecho y cómo sacarle provecho para que los osos se beneficien. ujú. Sí, Entonces, y lo ideal sería anteceder, ¿no? Para saber cómo responder y no esperar en la marcha poder actuar, ¿no? Sobre todo en otros países donde también se va a dar la situación en algún momento en el futuro, ¿no? sí, Eh, sí, De todas maneras, nos va a tocar en algún momento, en unos años, a cada país ese tema. Y sería bueno tener una idea, ¿no? Y lo bueno que en el caso de Ecuador tiene mucha, me parece que tiene una mayor, digamos, trabajo o tiene mayor relación con el ministerio, ¿no? Como grupo de los andinos, cosa que no, creo que no hay en otros países, o tal vez Colombia, tienen también ese trabajo más desarrollado a comparación de Perú y Bolivia, ¿no? Así que sí, pues sería genial ver también ese tipo diferente de conflicto que está saliendo y va a ser más notorio en el futuro. chévere. Felicitaciones. Gracias. ¿Y alguien tiene más un comentario sobre el trabajo? Sí, Karina, con respecto a Perú, los datos que incluiste también los de la TF de Sibores, o son más No, me hubiera encantado hacerlo, esa era mi idea, lo pedí directamente para ver si había accesibilidad y todo, pero no se pudo dar, y lo traté, de hecho, desde el año pasado, no se pudo dar esa información, me dijeron que no estaba, en un momento me dijeron que no estaba en Lima, sino que estaba en las ATFS y que iba a requerir trabajar con cada una de ellas y que se puede hacer, ¿no? Pero que ya como que ya habían pasado mucho el tema o trabajos de encuesta durante la pandemia y como que era saturarlos más. Y también ahorita están trabajando en un plan de mitigación de conflictos en general con OSO y ya habían colectado información. Entonces, como que volver a pedirles información a las ATFs iba a ser más difícil. Entonces, como que ahí encontré muchas trabas durante ese momento y yo tenía que seguir trabajando. Este trabajo solo se enfocaba en todo lo que se podía encontrar en la web, artículos o reportes y literatura gris, sobre todo me enfoqué un montón en eso y todo lo que nos podía decir Google Scholar. Y Google Scholar te barre casi toda la información que hay. Lo que no estaba completo, igual traté de buscar que tener accesibilidad, ¿no? Pero lamentablemente los reportes, en este caso de Perú, ¿no? Los de las ATFS o de los GORES que manejan fauna, es información que no es accesible, o no sabes que existe, tendrías que saber exactamente el informe tal o documento tal o el título o algo para poder buscarlo o tener contacto directamente con las ATFS para poder tener esa información, ¿no? Y ahí hay también un tema de jerarquías y de Lima, el centralismo que a veces limitan eso, ¿no? Pero esa era mi idea, era trabajar con ATFS y todo, y en el caso de Perú hacer un subcapítulo para incluir cacerías y uso de partes, que hay también ahí. Entonces, quiero volver a insistir eso, espero que lo pueda volver a insistir y cuando pueda converso contigo. ¿Tú estás trabajando para las ATFS?
A ver, espero el comentario. Hubo taller de conflictos, me acuerdo, este año, pero bueno, yo me enteré por la web, pero en verdad muchas cosas o muchos talleres o eventos que se hace, si no estás en el lugar y no ves la presentación, no te enteras que existe, ¿no? Pero sí es algo importante que tenemos que hacerlo. Si tú, Karina, porfa, estás dentro de la TFS en Cusco, me avisas, por favor, y podemos ver cómo avanzamos ese tema, ¿no? Y ver qué podemos hacer para tener un subcapítulo del tema de conflictos. Con respecto a tu comentario, Ras, de chakras de Palta, hay reportes de interacción de ingresos, pero no son, lo que hemos encontrado es que no son considerados un daño. O sea, lo hemos incluido porque en verdad hemos barrido con todo lo que había y también en el mismo documento a veces es difícil separarlos, lo que es conflicto o un evento esporádico que no les afecte a la gente, pero hay reporte de Palta pero parece que no es ningún daño hacia las personas hasta ahora, ¿no? Eh, ok. Pero de repente igual te escribo, Karina, para tener más luces sobre ese tema, para ver cómo podemos hacer. Igual, por favor, si tienes información o algo, me mandas un correo por medio de la encuesta para poder chequear, ¿no? A ver cómo proceder con eso. Eh, Creo que Raz va a comentar algo más. A ver, em, no sale, creo. Bueno, ya, sí creo que. Sí, ya bueno. Creo que Raz ya no va a comentar. A ver, vamos a esperar a ver qué está escribiendo Raz. Es posible que estamos llegando a este panorama de la perspectiva de la gente rural. ¿Qué tan importante es el impacto del oso relativo al impacto del puma perro feral? Esa es una súper pregunta y sería genial investigar eso, ver con respecto a otros animales cuánto es el impacto de oso. Hay muy pocos estudios que ven conflicto de bueno, conflicto humano-vida silvestre, donde incluyen oso andino. Algunos mencionan puma, sí, pero tendríamos que ver qué calidad de datos tienen esos estudios que mencionan otros animales y cuando es cultivos también, o qué animales mencionan al estudio. Algunos dan ideas de cuánto es el daño, digamos, en contabilidad y te separan, ¿no? Puedes tener una idea de cuál es el animal que más ha dañado, digamos, durante esa temporada de maíz, por ejemplo. Pero en el caso de ganado, perdón, de animales, de depredadores, tendríamos que ver en algunos estudios, ¿no? Eso es algo, sería genial saber, pero me parece que es mucho más difícil tener data buena para poder compararla. El impacto del oso con respecto a otros animales, ¿no? Sobre todo perros ferales, tienes mucho menos información, pero es algo que nos queda pendiente. Sí. Bueno, hay más ideas de investigación para hacer. Bueno, creo que con eso ya terminamos la reunión. Ya, gracias, Raz, gracias a todos por su participación y bueno, les comparto el video también bueno, para los que puedan verlo otra vez. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Adiós.